del libro de Apocalipsis. Ya estamos en el mensaje número 24. Llevamos poco a poco, mis amados hermanos. Habíamos dicho nosotros que los capítulos 12 al 22 cuentan la misma historia que los capítulos 1 al 11, pero explicados de una mejor manera o más detallado. Habíamos visto entonces nosotros, hermanos, el conflicto entre la mujer y el dragón, capítulo 12. Habíamos visto luego nosotros el capítulo 13, comenzamos a mirar, donde vimos la primera bestia. Y recuerde que el capítulo 13 es la continuación del capítulo 12. En esa primera bestia, hermanos, dejamos claro hace 8 días que esa bestia representa el Estado o los gobiernos. Obviamente hay distintas interpretaciones. Hay quienes creen que esa bestia es el anticristo. Hablando del anticristo, me inquietó de que en Apocalipsis no aparece la palabra anticristo, y me fui a buscar la palabra anticristo y solamente la encontré en las cartas de Juan. Aparece 4 veces la palabra anticristo y una vez anticristos. Muchos anticristos han salido por el mundo, de tal manera que pues los que creen que esta primera bestia es el anticristo, pues bueno, hay algunas semejanzas a lo que se dice allí, pero nosotros entendemos que ese anticristo es esta bestia, que la interpretación que estamos llevando es que es un poder del Estado o de todos los estados en todo el tiempo de la iglesia. Es la manera como nosotros estamos viendo la Apocalipsis. Obviamente está centrado, y hay que entender eso, que Juan está escribiendo, y esas cartas y ese Apocalipsis que Juan está escribiendo, hermanos, él lo está haciendo con todo el movimiento de una persecución que tenía la iglesia con Domiciano, ¿no? Entonces él está allí, a los hermanos los están matando, los están llevando a las fieras, a los leones, los están llevando al circo. Bueno, una cantidad de cosas, hermanos, están quemando en el hoguera. Entonces hay una persecución muy brava, y obviamente se entendía entonces que esa bestia se estaba refiriendo, algunos dicen que fácilmente eran los emperadores. Ahora llegamos, hermanos, bueno, ahí vimos 4 cosas hace 8 días. En la primera bestia, descripción de la bestia. La bestia recibe autoridad y es adorada. La bestia blasfema contra Dios, y la bestia solo es adorada por los impíos. Y eso es interesante. Solamente los que no estaban inscritos en el libro de la vida de la fundación del mundo adoraban a esa bestia. La bestia, entonces, como ya dijimos, es el gobierno de los reyes corruptos como agentes del diablo. Y esto, hermano, hay que decirlo así. Pero entonces ahora las 2 bestias podemos decir que son el sistema que el diablo ha implementado en el mundo, y esto es más cruel con la segunda bestia, y que ha sido introducido en la iglesia. Esto tenemos que tenerlo claro. La primera bestia que viene del mar, decíamos nosotros que tiene que ver con todo el mundo, pero la segunda bestia que viene, ahora vamos a ver, de la tierra, es que ha salido también con un poder del mundo, pero se ha metido en la iglesia. Es decir, la segunda bestia es un poder religioso. Cuando hablamos nosotros de la primera bestia, tenemos que entender que es un poder gubernamental, y la segunda bestia es un poder religioso. Ahora, yo lo miro así, y hay una trilogía satánica que hay ahí, porque el diablo es un imitador, y así como Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Satanás también tiene una trilogía. Y en este caso es bien, por lo menos hay 2 descritos ahí claros. Sabemos que la bestia que viene del abismo, lo hemos visto, dice que ese es Satanás. Claramente lo dice la Biblia. La primera bestia no nos especifica quién es, por eso dicen que es el anticristo. Pero la tercera bestia sí se especifica en la misma Apocalipsis, lo vamos a ver más adelante, pero es el falso profeta. Entonces, ¿por qué tenemos que entender esto? Y voy a ir, hermanos, a manera de introducción mirando Efesios 2, 1 al 2, para que tengamos claro esto. Porque el punto que yo traigo acá es este. Las 2 bestias son sistemas que el diablo ha implementado en el mundo y que ha introducido también en la iglesia. ¿Por qué? En Efesios 2, 1 y 2 yo leo lo siguiente. Dice, y Él nos dio vida a vosotros. Está hablando de la iglesia. Dios nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, a la iglesia. Pero luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, nosotros estábamos muertos en otro tiempo, no teníamos vida en otro tiempo, anduvimos en otro tiempo, ¿dónde?
siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está el sistema. Palabra corriente acá es el sistema que se seguía. Cuando tú y yo no éramos regenerados, cuando tú y yo estábamos muertos espiritualmente, seguíamos la corriente de este mundo. Pero ¿cómo es ese sistema del mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire. La palabra conforme es moldeado. Es decir, hay un sistema corrupto, hay un gobierno corrupto, y allí en ese sistema y gobierno estábamos nosotros. Eso es lo que está diciendo. Seguíamos todos los postulados de este gobierno corrupto. Y ese gobierno corrupto dice que está bajo el príncipe de la potestad del aire. Entonces yo puedo estar mirando aquí que ese príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, es el dragón, y luego dice que este mundo corrupto, que es conforme a ese dragón o a ese Satanás, es la primera bestia. Pero dice luego que ese espíritu de corrupción ahora opera en los hijos de desobediencia. Está operando libremente en los hijos de desobediencia, en los impíos. Pero ahora vamos a ver que ese mismo espíritu de alguna manera se ha metido a la iglesia. Oh, hermano, yo aquí tiemblo. Y déjeme decirle que aquí lo único que nos va a ayudar es tener un conocimiento mayor de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de ver entonces hoy en la segunda bestia, capítulos 13, del 11 al 18. Le tengo solo 3 puntos. Yo trato, de hermano, de meterme ahí en el texto y luego trato de mirar otras cositas, pero porque son temas muy difíciles. Otra vez, como miramos Apocalipsis, lo miramos literal, lo miramos simbólico, lo estamos mirando de una manera simbólica, lo miramos preterista, pareciera que esto ya pasó. Lo miramos, hermanos, futurista, es decir, esto no ha pasado, va a pasar. O lo miramos de una manera idealista, es decir, está pasando, ha pasado, va a pasar. Pasó, está pasando, va a pasar, es la manera como yo puedo ver. Entonces, es la manera como lo estamos interpretando. Usted puede tener otras interpretaciones, obviamente, y no hay problema, porque al fin y al cabo la escatología, hermanos, aunque es una doctrina importante, no es primordial. Lo más importante, hermanos, y siempre lo diré, es las doctrinas fundamentales, como una bibliología, como una teología propia, como eclesiología, la doctrina de la iglesia, cristología, la doctrina de Cristo, neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, y sobre todo soteriología, que es la doctrina de la salvación. Y escatología es bueno, pero hay muchas vertientes, así que, hermano, por eso entramos con mucho cuidado. Y yo estoy tratando de entrar con el más cuidado que se pueda. Entonces vamos a hablar hoy de 3 cosas. Le dije el propósito de la segunda bestia, las grandes señales de la segunda bestia y la marca o número de la segunda bestia. Versículos 11 al 12 encontramos el propósito de la segunda bestia. Bueno, ya hay una primera bestia, ¿para qué una segunda? Pero vamos a mirar cuál es el propósito de la segunda bestia. En versículo 11 encontramos que esta bestia trae una apariencia, pero su realidad es otra. Y entonces el versículo 11 dice: después vi otra bestia, ya había visto una y la describió, pero después vi otra bestia que subía de la tierra. Recuerden que la primera subía del mar, esta subía de la tierra, y tenía 2 cuernos. Dijimos que cuerno es esa autoridad, pero lo que me impacta aquí es que tenía 2 cuernos, porque Jesús también aparece con 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto es impresionante. ¿Quién es esta bestia? Es una bestia con una apariencia, pero en realidad es otra. Subía de la tierra. Entendemos nosotros, hermanos, que cuando dice que subía de la tierra se refiere a que viene del mundo de la bestia. Es decir, la primera bestia tiene un control en el mundo impío. Y entonces, como el Señor ha sacado de ese mundo impío a su iglesia, y ahora la iglesia ya no le come cuento a ese sistema mundano, eso espero, por lo menos como lector de la palabra, espero que los que hemos sido sacados de las tinieblas ya no tengamos nada que ver con ella. Y como es muy difícil, entonces, obviamente que este es el dragón el que está haciendo el envío, que es Satanás. Envía a esa bestia al mundo para tenerlos ahí y atacar a la iglesia, pero como no puede permear la iglesia, entonces ahora lo que va a hacer es que va a enviar una segunda bestia disfrazada de cordero, pero con boca de dragón.
Precisamente la envía a la iglesia para hacerle daño. Así que, hermanos, yo diría que esa es la guerra espiritual más brava que hay. Y no me refiero porque hay, otra vez yo escuché y leí mucho sobre esta parte, y yo sé que aún en reformados y algunos piensan diferente, hermanos, pero algunas personas han dicho y se quedan de pronto en lo elemental, que es cierto, pero se quedan en lo elemental, que esa bestia lo que ha traído son postulados a la iglesia, como el feminismo de pronto, como la danza, la manera de hacer el culto. Pero, hermano, y yo sé que esto es así, pero esto no es tan importante. Otros dicen que no, que esto es al futuro, donde se va a corromper y todo. Bueno, listo. Pero yo estoy mirando otro tipo de situaciones y voy a ir un poco más allá, que son muy sutiles, como las ideologías. De hecho, no alcancé a investigar, pero hay una tendencia que usted conoce. Se me fue, pero hay algo que se llama, de pronto Leonardo me ayuda, hacia el futuro, lo que se está planeando, las Naciones Unidas que planean la Agenda 2020, ahora hay una Agenda 2030, y creo que hay otra agenda ya, 2040, no sé, algo así. Y estas agendas son las Naciones Unidas. Hay grupos que se están uniendo, muy poderosos, y están vendiendo la idea de acabar con la humanidad. La idea es ir cortando. Ahora, ¿cómo se va? Hermano, cuando el Señor habló de reproducirnos, le voy a decir solamente un pensamiento que fácilmente se mete a la iglesia como una especie de estas ideologías, y que tal vez la iglesia no lo está captando, y es el hecho de frenar la reproducción. Yo le doy gloria a Dios y le doy gracias a estos hermanos de Tuluá. Tengo parejas jóvenes en Tuluá y les doy ahora una noticia: ahí hay 3 hermanas embarazadas. Pero eso no pasa con toda la iglesia. La iglesia se está comiendo ese cuento y están diciendo que ya, primero, ya no se están casando, muchos solteros. La sobrepoblación. A nombre de la sobrepoblación. Y si tienen un bebé nomás. Y entonces, ¿qué van a decir? No, es que el mundo está, es que la economía, es que la situación. Hermano, déjeme decirle que esta es una mentira que viene de las tinieblas, que está permeando a la iglesia. Y eso solamente le digo una sola cosita sin decirle más. Pero déjeme, yo entro en el mensaje aquí. Sí, porque algunos, pero ¿cómo la iglesia se está permeando? La iglesia está libre. ¿Que está libre? Es impresionante, pero si aquí traemos a colación pensamientos, inclusive con relación al mundo, a los gobiernos, estamos divididos ahora mismo, cuando deberíamos estar unidos con un principio bíblico de la palabra. Pero esa división tiene que decirnos algo. De alguna manera se está implementando todo ese concepto humano en la iglesia. La bestia entonces es un gobierno, porque dice que esta bestia trae cuernos, trae 2 cuernos, pero trae apariencia de nobleza, porque dice que es cordero. Ese cordero es una imitación del gobierno de Cristo, porque se presenta manso en sus ideas, es decir, ellos promueven la paz, el amor, la misericordia, la bondad, la ayuda al necesitado. Vemos cómo hay conceptos dentro de la iglesia que se levantan así. Y yo no estoy en contra de la obra social. Le voy a decir de una vez, hermano, conceptos humanistas dentro de la iglesia, donde lo que se busca en una congregación es el mejorar a la iglesia en su ambiente cómodo terrenal, buscando favoritismos humanistas, donde lo único que se quiere es la comodidad del humano. Pero es que eso lo plantea el gobierno de allá. ¿Y por qué lo planteamos dentro de la iglesia? Cuando la iglesia tenemos una cultura del cielo, donde a nosotros se nos ha prometido una ciudadanía celestial donde no hay maldad. Aquí abajo yo no espero mejorías para nada. Yo espero una ciudad santa, sin pecado, sin este tipo de cosas. Pero la iglesia de alguna manera ha permitido que eso entre, y entonces funciona de una manera humanista. De hecho, la mayoría de las iglesias que tenemos hoy día son humanistas, porque usted va a mirar sus postulados y todo es Dios para ayudarme a mí, Dios para ayudar a la sociedad. Pues eso lo hace el mismo impío. Si es que hay un Dios, y si es que no hay un Dios,
o mi Dios es la brujería, la hechicería, voy y la busco. A mí lo que me importa es que me vaya bien. Pero es que el bien, hermanos, está no en este cuerpo ni aquí abajo, sino que es un bien espiritual, creciendo a la imagen de Dios, respetando su palabra, sus leyes y sometiéndonos a esto, y yéndonos en contra y estorbando principios que van en contra de la palabra de Dios. El comentarista Yicabel aquí dice lo siguiente: pero ¿por qué 2 cuernos en lugar de los 7 del Cordero mesiánico en el capítulo 5? Dice que quizás una razón es imitar a los 2 testigos, que ya lo hemos visto, los 2 candeleros y los 2 olivos. Sin embargo, los 2 cuernos también reflejan al gobernante maligno de Daniel 8. Así como la primera bestia fue descrita con atributos de la bestia de Daniel 7, así la descripción de la segunda bestia con 2 cuernos semejantes a los de un cordero se toma de Daniel 8:3, un carnero que tenía 2 cuernos. Así que lo que estamos viendo aquí es una apariencia, lo que estamos viendo aquí es una imitación, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un postulado que se mete dentro de la congregación. Dice que la bestia habla como dragón, es decir, aunque venga vestido de oveja, ella no va a poder, sino que ella va a hablar como dragón, ella se va a presentar como un cordero, los cuernos tienen autoridad, va a traer, y todos la van a mirar, pero el problema es que habla como dragón, es decir, su palabra es una palabra satánica, diabólica, terrenal, animal. El único que trae la palabra de Dios es el Cordero Santo de Dios, y que la tenemos en la Biblia. Vuelvo y exhorto a la iglesia que es importante conocer las Escrituras. Si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, vamos a abrazar cualquier cosa que parezca buena, porque me favorece. Déjeme decirle, yo no predico aquí para favorecerte a ti materialmente, sino espiritualmente. Yo me he levantado como un predicador de la palabra para traerte toda la vida espiritual que quieras, pero la material, no. A esta bestia se le llama más tarde el falso profeta. Usted lo va a buscar después en Apocalipsis 16:3 y 9:20-20:10. Y en la Biblia encontramos muchas referencias a los falsos profetas. Es decir, ¿por qué se llama falso profeta? Porque habla, profetiza, habla como dragón. Y es un falso profeta porque viene disfrazado de los profetas del Señor. Yo leí todo Jeremías 23, pero voy a extraer solamente unos versículos acá. Jeremías 23:13 dice: en los profetas de Samaria he visto a desatino, profetizaban en nombre de Baal, Padre Santo. Profeta de Dios profetizando en nombre del diablo. Pues eso es lo que hace esta bestia. E hicieron errar a mi pueblo de Israel. O sea, los profetas falsos traen, y el hecho de que esa bestia se meta es para hacer errar al pueblo de Dios. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos. ¿Cómo fortalezco yo la mano de los malos? Una buena pregunta. Para que ninguno se convierta de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Imagínense, Señor, ¿por qué destruyó a Sodoma y a Gomorra? Porque el Señor no estaba de acuerdo con nada de esta inclusión, con nada de matrimonios igualitarios. Pero ¿por qué la iglesia sí los está permitiendo? Dice, versículo 16: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hablan de la boca del dragón, habla como dragón. ¿Por qué yo digo, si esta gente busca a Dios, si van a las iglesias, por qué no pueden discernir a un predicador? ¿Por qué no pueden discernir la palabra que ellos traen? Porque es una palabra que a ellos les va a gustar. Ellos aman el mundo, ellos se aman a sí mismos, ellos quieren bendiciones materiales para sí mismos. Así de que este dragón ahí detrás del púlpito vocifera lo que ellos quieren, y por eso son aplaudidos. Pero vaya que alguien se levante a hablar la palabra de Dios y verá que será rechazado automáticamente, o no querrán ir a sus iglesias.
Dicen atrevidamente a los que me irritan. Note que el Señor está irritado con estos falsos. Jehová dijo, ellos dicen así, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, ellos le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Tranquilo, todo está bien. Versículo 21, y esto es lo fuerte. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Dios no envió esa bestia a la iglesia. Y si no la envió Dios, ya sabemos quién la envió. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Lo que usted decía. Dios no le ha hablado a nadie, hermano. Si Dios me tiene que dar una palabra a mí, me la dice a través de su santa palabra. Y créame, hermano, si yo no le oigo, Dios puede hablarme a través de un sueño a mí, a través de una visión a mí, pero no le va a hablar a usted para que me venga a contar su sueño o su visión. ¿Y quién dijo que hay ciertas personas especiales a las cuales Dios les habla para ir a hablarle a otro? ¿Quién dijo eso? Dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Si Dios no les habló y si no es la palabra de Dios, ¿qué palabra traerán? ¿Hablan como dragón? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y estar en el secreto es encerrarnos con la Biblia. Y lo habrían hecho volver de su mal camino. ¿Cómo sabemos que hay un falso profeta y un verdadero? El falso profeta dice que todo está bien y hace que la gente, esa iglesia, siga en el mismo mal camino. El verdadero profeta les habla de su mal camino y los hace enderezar. De hecho, tienen que salir enojados consigo mismos. De este culto tenemos que salir enojados con nosotros mismos porque estamos frente a la palabra de Dios y hemos errado. Y hemos fallado. Dice 32, aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Si es verdad que hay un avivamiento en Bogotá, en Cali, en Medellín, donde sea, en Colombia, ¿por qué la corrupción está tan elevada? ¿Cuál avivamiento? Porque eso es lo que hace el diablo con esa bestia. Engañar. Hacerles creer que todo está bien. Y les permite personas y les permite gente. Y ahora vamos a ver lo más terrible. Les hace milagros. Para sacarlos de la verdadera palabra de Dios. Y ojo lo que le voy a decir. La bestia es enviada por el mismo dragón y viene del mundo y la ha metido a la iglesia para tratar de llevar a la iglesia al mundo, para tratar de regresarla al mundo, para que se pierda de los principios de Dios y agarre ahora los del mundo. Ese es el propósito de la segunda bestia. En 2 Corintios 11, 3, 4 dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, y Pablo tenía temor. A la misma iglesia le dice, y temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y me llama la atención esto porque digo, bueno, extraviados de la sincera fidelidad. Es decir, puede haber un pueblo que dice que tiene una fidelidad a Cristo, pero la pregunta ¿es sincera? Dice que los va a extraviar de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿cómo sabemos que no es el Jesús verdadero? Que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu, ¿cómo sabemos que es un espíritu distinto? Que el que habéis recibido u otro evangelio, ¿cómo sabemos que es un evangelio diferente? Si no conocemos el verdadero evangelio en su palabra, ¿cómo saberlo? Bien lo toleráis. Versículos 13 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y aquí está, vea, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora vamos a ver que esta segunda bestia hace exactamente lo que hizo Cristo. Y lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Porque es un disfraz, es un camuflaje. Y Pablo aquí nos está diciendo, dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, porque son un fraude.
que se disfrazan como apóstoles de Cristo y luego dicen, tranquilo, no se maravilla de eso, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entonces, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Saben, hermanos, que yo aquí tiemblo ante esta palabra y le digo, Dios mío, por favor, yo no quiero estar ahí, Dios? ¿Qué tal, Dios mío? Engañado yo por el mismo diablo trayendo una palabra diferente. Uy, santo Dios, ayúdame. Y esto me hace más temer y me hace indagar más y buscar más. El jueves que yo hablaba con los hermanos de Tuluá, yo les decía, gracias a Dios tenemos, porque un hermano hablaba de esa manera, y yo le decía, gracias a Dios tenemos una fe histórica, tenemos la confesión de fe, porque la confesión de fe, y yo les decía a ellos, esta confesión de fe, no vaya a pensar que fue pensamiento de los puritanos bautistas de ese tiempo, 1689, 1644, sino que ellos tomaron los postulados del siglo XVI, de los prerreformados, de los primeros cristianos que comenzaron a hacer doctrina. Y entonces en esa confesión de fe, porque un hermano decía, es impresionante estos artículos de la confesión de fe, qué orden, cómo eso está tan bíblico, hermano. Y yo le decía, precisamente gracias a Dios, y yo decía esto, en este momentico yo puedo evaluar mi vida y mi predicación, puedo evaluar la iglesia y la enseñanza, y yo siento tranquilidad porque estoy hablando lo que la iglesia ha hablado por estos 2000 años. Así que me amparo en la confesión de fe, y yo prefiero, hermanos, 1000 veces escuchar a un pastor de antaño que estos de ahora. Cualquier novedad que se aparezca por ahí y que la iglesia no lo haya tenido, o que si lo tuvo como una herejía y lo desechó, hermano, ¿por qué nosotros, que nos creemos mejores para decir que eso no funciona, que eso es raquítico allá y que ahora es mejor lo novedoso? Líbranos Dios de eso. Versículo 12, perdón. El propósito entonces de la bestia, de esta segunda bestia, es promover la adoración de la primera bestia. Versículo 2, mire versículo 12 lo que dice. Además de que viene disfrazada como un cordero, pero habla como dragón. Versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad. ¿Cómo así? Ejerce toda. Ya vimos la autoridad de la primera bestia, el mensaje de los 8 días. Pero ahora dice que esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La misma. Pero la ejerce en presencia de ella. Lo que quiere decir que es otra bestia. Y hay una trilogía aquí. Otra vez, algunos dicen que es el anticristo. La verdad yo no veo. De pronto algunas alusiones sí puede ser como, no sé. Luego dice, y hace que la tierra o sea, con ese poder que tiene de la primera bestia, y en presencia de esa primera bestia, esa segunda bestia hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es que el propósito entonces es hacer que estas personas adoren esa bestia, adoren al gobierno, sí, hermana, adoren los postulados del gobierno, adoren lo que el gobierno... pastor, pero Romanos dice que debo someterme a las autoridades impuestas por Dios. Yo le voy a contestar de esta manera. Sométase al diablo entonces, que también es una autoridad puesta por Dios. Tenemos que entender bien a qué se refiere. Toda autoridad, cuando dice que es puesta por Dios, porque Dios la permite, así sea mala, la permite, y la permite con propósitos definidos, pero no los postulados. Porque siempre va a primar esto, hermanos. Todo postulado que vaya en contra de los principios de Dios, yo lo rechazo. Y la iglesia no debe someterse a eso. Pero es que viene del gobierno que fue puesto, y el Señor dijo, y dijeron los apóstoles, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que tú y yo tenemos principios bíblicos que tenemos que respetar y que tenemos que aprender a manejar. Esta bestia lo que busca es que la tierra, y ahí está incluida la iglesia, como lo vamos a ver más adelante, adore a esta segunda bestia.
Satanás quiere que los mismos principios del mundo estén en la iglesia. Y hermano, tú y yo tenemos la palabra de Dios. Es lo único que nos puede gobernar. Y tú y yo tenemos que conocer más la palabra para someternos a ella y no dejarnos engañar por los postulados de afuera que son bonitos y buenos. La manifestación de esta autoridad entonces dice que lo hace en su presencia. Y miremos un poquitico entonces ese poder o esa autoridad de esa primera bestia. Lo hemos visto hace 8 días. Apocalipsis 13, 1 al 2 dice: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, es la primera, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Dijimos que eso es reyes, poder, autoridad, dominio, gobiernos. Y en sus cuernos 10 diademas, es decir, reyes. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Ese es el punto, que estos gobiernos son blasfemos. Sean gobiernos o sean personas, es lo de menos. Algunos dicen que es el anticristo. Bueno, ya dije que Juan dijo que se han levantado muchos anticristos por el mundo. Algunos dicen que se refiere a Nerón, a Diocleciano, no sé. Puede ser que fue el anticristo para ellos en el momento, pero nosotros también tenemos otro anticristo. De hecho, no me voy a meter por acá, pero es que me estaba inclinando a mirar, porque en el tiempo de la Reforma, tanto Juan Calvino como Martín Lutero pensaban que el anticristo era el Papa, y que esta bestia se refiere a todo el gobierno de Roma. Se ha creído de esa manera, y cuando uno va a mirar ahorita, actualmente, yo me puse a mirar unas imágenes y me quedé aterrado, como la basílica de San Pedro allá es, desde que entra hasta que sale allá, y todo lo que, la plataforma que está allá es una culebra. Y es interesante, pero donde se hace el Papa, a mirar atrás, hay una imagen grandísima, y se enfocó bien esa imagen, y comencé a mirar esa imagen, y ¿sabe qué hay ahí? Ahí está la segunda bestia, con cara de cordero y con 2 cuernos, y una boca con boca de dragón. Solamente le digo eso porque digo, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, ¿será que esa bestia sí es el sistema católico romano? Pero bueno, siempre ha existido, va a existir. El ecumenismo, exactamente. Entonces dice que tiene esa autoridad. También dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Imagínense, sus pies como de oso, lo han visto hace 8 días, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Note que ¿quién es el dragón? El diablo. El diablo le dio todo su poder, su trono y su autoridad a la primera bestia, y ahora la primera bestia le da todo su poder, su trono y su autoridad a la segunda bestia, que es el falso profeta. ¿Y qué es lo que busca, hermanos? Llevar a la tierra a que adore a la primera bestia, y por ende al dragón, y a sí misma. Entonces esta bestia se encarga de hacer adorar a la primera bestia, es decir, el Estado, y su hablar como un dragón refleja el discurso seductor y engañoso. Gicabí dice lo siguiente acá: mientras que la primera bestia habla en voz alta y desafiante contra Dios, porque dice que se opone a todo lo que se llama Dios y hace la persecución, la segunda bestia hace que las afirmaciones de la primera bestia suenen plausibles y persuasivas. Los falsos maestros dentro de la iglesia están fomentando el compromiso con las instituciones idólatras de la cultura. Obviamente, y sí, estoy de acuerdo. El feminismo se llegó allá, llegó a la iglesia. Entonces ahora hay pastoras. El relajo de lo que se llama ya los carnavales, entraron a la iglesia disfrazados de danzas. Entonces, hay iglesias inclusive ortodoxas que están aceptando a los homosexuales, a las lesbianas. Ahora, la Biblia claramente lo dice, y traigo un pasaje nomás. El mundo y su sistema es satánico. Por eso nos pide que no lo amemos, como hablamos en la primera reunión, amar a Dios solamente. En 1 de Juan 2:15 leo lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Noten, ni las cosas que están en el mundo. Ya sabemos por qué. El príncipe de este mundo es Satanás. Pero luego dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Volvemos al punto de la clase. Si nos falta el amor de Dios, lo vamos a suplantar por el amor al mundo. Si a usted le falta la palabra de Dios, va a tomar la palabra del hombre. Pero luego dice el verso 16: porque todo lo que hay en el mundo. ¿Por qué no debo amar al mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, y por lo menos aquí aparecen 3 cosas. Los deseos de la carne. Aquí dijimos que carne se refiere al hombre natural. Todos los deseos del hombre natural. Los deseos de los ojos.
Lo quiero ver para tenerlo. Visualícelo para que lo tenga. ¿Sí? Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida. ¿Sabe cómo presenta Juan la vida? La vida natural, vana. Es una gloria vana. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, hermanos. Yo ya entendí, esto no viene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? Sino del mundo. Y mire la razón que da Juan: y el mundo pasa y sus deseos. Eso se va a quedar aquí. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora note esto, hermano, y eso yo lo he visto mucho por las redes sociales. Presentan a un rico, un hombre rico, disfrutando de todas las cosas del mundo, y presentan de pronto a una persona pobre que no disfruta nada, pero tiene la riqueza de Dios. Al final van ambos a la tumba. ¿Quién se lleva qué? Aquí lo dice la Biblia. El impío, todo lo que quiso, natural, terrenal, aquí se quedó. El creyente que no tuvo nada de acá de la tierra terrenal se lleva una riqueza espiritual a la eternidad. Como dije una vez, lo único que tú y yo nos llevamos es la palabra de Dios, no nos llevamos más. Número 2, ay Padre, las grandes señales de la segunda vez. Estoy predicando muy despacio. Es que le oré al Señor que me ayudara porque no quiero ofender a nadie, hermanos, con este mensaje. Es que yo sé que hay gente que me ofende, pero bueno. Número 2, las grandes señales de la segunda bestia, versículos 13 al 15. Versículo 13, en sus señales hace descender fuego del cielo a la tierra. Note otra vez que estas señales son para el propósito de llevar a adorar a la primera bestia, es decir, al sistema mundano. Ese es el propósito. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de alguna manera seducir a la gente para llevarlos allá. Lo hace con señales. Hace descender fuego del cielo, versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Cómo será esta imitación? Que dice que él, esta segunda bestia, con el poder que recibe de la primera y del dragón, hace descender fuego del cielo. Pero es que en la Biblia el único que hizo descender fuego del cielo fue Dios, y lo hizo a través de sus profetas. Conocemos por lo menos: fuego descendió a Sodoma y Gomorra, fuego descendió sobre Egipto por mano de Moisés, fuego descendió sobre Nadab y Abiud, fuego descendió sobre el holocausto de Elías, cuando dice que hizo caer fuego del cielo. Y después Elías, y esto me llama la atención porque mató 50 que venían, y que caiga fuego del cielo. Si soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo, y los quemó a los 50. Un par de 50, una primera de 50, una segunda de 50, y el tercero se humilló y dijo: por favor, conmigo no. Entonces aparece Elías como aquel que hace caer fuego del cielo, y esta bestia de alguna manera los está imitando a ellos. Es decir, si se mete a la iglesia y hace milagros y hace estas señales y hace caer fuego del cielo, yo no sé de qué manera, dígame si toda esa gente no le va a creer. ¿Por qué usted no puede tocar acá Luna y un Benijín? Porque hace señales y milagros. ¿Será que los hace reales? ¿Esta bestia los hace reales? Dice la Biblia que los hace reales. Pero hay más. Esta señal de fuego entonces es para hacer creer que él es el profeta semejante a Cristo, o mejor dicho, casi que mejor que Cristo. Versículo 14, con sus señales engaña a los hombres para que le hagan una imagen a la primera bestia. Versículo 14, note, además de que hace caer fuego del cielo, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Esto me gusta, porque entonces Dios está detrás de todo esto, que se le ha permitido. Dios permite que esta bestia funcione de esa manera, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, de la primera bestia. Pero luego dice: mandando a los moradores de la tierra, y ahí está incluida la iglesia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Por eso algunos dicen que el falso profeta, todo es para levantar al anticristo, si es que se le puede llamar, aunque yo le llamo primera bestia mejor, o la bestia. Yo le voy a llamar la bestia nomás según la Biblia. La Biblia me habla del dragón, que ya sabemos que es Satanás. La Biblia me habla de la bestia, no sé quién es. Pues la Biblia me habla de la segunda bestia, que ese sí es el falso profeta. Ya, si usted le pone anticristo, póngale, no hay ningún problema. Pero si es el anticristo, bueno, no importa. Dice que mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, es decir, a la primera bestia que tiene la herida. Habíamos hablado de eso bastante hace 8 días.
Así que las señales, hermanos, son para engañar a los hombres. Y es interesante porque estas señales surgen precisamente de lo que se conoce como el anticristo. Vamos a ir en un momentico. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Yo no tengo el tiempo para mirar todo, solamente quiero resaltar algunas cosas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, pero con respecto, y este es el punto, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. Ok. Y nuestra reunión con Él. Es decir, Él viene y nos reunimos con Él. Este punto es importante. La segunda venida de Cristo es para reunirnos con Él. Bueno, si usted es de otra línea, para establecer el milenio. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, la iglesia ha divagado con esto de que la venida del Señor está cerca y todos quieren decir algo. Por eso dice, no se dejen mover fácilmente. Y luego dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y mire, porque no vendrá, es decir, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces ahí ya, claro, la apostasía siempre la ha habido. El hombre de pecado, si es el anticristo, siempre han habido anticristo entonces. Pero pareciera, y según lo que yo, obviamente no me mando en el pasaje, pero según lo que yo leí, de alguna manera, sí ha habido apostasía, pero va a haber una mayor al final. Y sí ha habido anticristo, pero pareciera que sí va a haber uno al final. ¿Por qué? Mire lo que dice. Verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Se le llama el hijo de perdición y pareciera que habla de una persona, puede ser de un sistema, pero bueno. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Algunos dicen, no, se necesita un templo para que se siente, un templo literal. Los dispensacionalistas dicen eso, nosotros decimos acá, bueno, el templo de Dios somos nosotros, así que puede ser que se siente aquí a predicar. Se hace pasar por Dios. Y luego dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, Pablo les decía esto en el tiempo de Pablo. Sé que en el tiempo de Pablo ya había algo ahí porque dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y aquí no va a entrar en eso porque no sabemos. Yo digo, no sé. Pablo sabía y los de Tesalónica sabían, yo no lo sé, pero dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Oh, tremendo que yo lo sabía, pero yo no lo sé. Y si alguien lo sabe, me dice porque yo no sé. Sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, no se puede manifestar mientras eso esté, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién será? Hasta que él a su vez sea quitado del medio. Algunos dicen que la iglesia es el arrebatamiento. Y entonces se manifestará. Yo no dije que era el arrebatamiento. Algunos creen que es el arrebatamiento, que es la iglesia lo que lo detiene. Cuando ella se ha quitado, entonces puede manifestarse libremente. Bueno, eso son para los que creen futurismo. Verso 8, y entonces, es decir, cuando se ha quitado del medio de esto, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá en el resplandor de su venida. ¿Sabe qué yo vi en el versículo 8? Lo mismo que vamos a ver en Apocalipsis. La gente habla del Armagedón, de la guerra y todo, pero le voy a decir que no hay tal guerra. Se lo voy a mostrar de esta manera en este versículo 8. Y entonces, es decir, cuando sea quitado eso que estorba, algunos creen que es el Espíritu Santo, otros creen que es la gracia común, yo no sé. Cuando sea quitado aquello que le está impidiendo que se manifieste, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, note, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor de su venida. Es decir, esto es instantáneo. Dios no le va a dejar un reino de ¿qué? De 7 años, de 3 años y medio. Yo no lo veo. Es decir, tan pronto él se levante a querer gobernar y manipular con su todo poder esa bestia, el Señor... no, pero si usted quiere, métale la mitad lo que quiera. Pero ahí yo veo que eso es... Bueno, después ampliamos ese pasaje. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, por eso es el anticristo. Con gran poder y señales, prodigios mentirosos, que es la misma que estamos viendo. Y con todo engaño de iniquidad. Pero note acá, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Así que esta bestia, que es una bestia que tiene un poder religioso, comparándolo con este, puede ser que sí, es un sistema que va a entrar, o una persona de alguna manera, si es que se crea el futuro, puede ser, no tenemos la última palabra, pero el propósito es permear a aquellos que creen, que están creyendo, para tratar de llevarlos al sistema mundano. ¿Cómo? A que adoren a la bestia, a la imagen que le va a hacer ahora. ¿Cómo nosotros sabemos que va a adorar esa bestia o va a adorar al mundo? Hermano, sencillo, míreme bien, porque acepta los postulados del mundo, sabiendo que van en contra de los principios de Dios. Eso es adoración a este sistema mundano. Versículo 15, la imagen cobra vida, habla y hace matar a quien no la adore. Dice, se le permitió infundir aliento, es decir, esa primera bestia obliga a la gente a que le haga una imagen, la segunda bestia, o de alguna manera persuade a la gente para que le haga una imagen a la primera bestia, y luego se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Ahora, ¿dónde vamos esto? Obviamente nos tiene que llevar, es una inscripción de Daniel. Y déjeme le leo rapidito, Daniel capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice, y el pregonero anunciaba, recuerden que Nabucodonosor mandó a hacer una imagen y que tenía que adorársele. Y entonces el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, o la imagen. Y note, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces es una representación, hermano. Es decir, Daniel capítulo 3 es una representación entonces de la iglesia, donde podemos ver a esas bestias haciendo imágenes, dándole cierto poder para que todo el mundo las adore. Otra vez, no es una imagen por ahí, es un sistema. Es un sistema, son principios que van en contra de Dios. Esa es la imagen. Y representada en la estatua de Nabucodonosor, todos tienen que adorar. Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, que ese es el nombre obviamente que le dieron, que el otro no me recuerdo el nombre de ellos. Se aprende uno más el nombre que deja el diablo. Rey, no nos vamos a postrar. Se van a ir al horno de fuego, así nos mate el rey. Los tiran al horno, meten 7 veces el horno y ellos no se mueren. Y cuando miran, ven a uno como hijo de hombre allá, hay 4 allá. Es decir, no importa la obligación que le quieran hacer a la iglesia para adorar estos sistemas, la iglesia no se va a postrar, la iglesia no va a adorar. Y si tiene que sufrir, y si tiene que morir, pues muere y sufre, pero sepa que no vamos a adorar, no nos vamos a postrar ante esa imagen. ¿Quién lo va a hacer? Los que dicen ser iglesia, pero no lo son. Los que dicen ser pueblo de Dios, pero no lo son. Pero los verdaderos no, porque ahí tenemos por lo menos esa parte. El aliento entonces a la imagen es un aliento demoníaco, pero poderoso y asesino. Es la misma idea de Nabucodonosor, que hizo matar al que no la adorara. Esto representa, hermano, la persecución sobre la iglesia, que no se postra ante el sistema mundano y religioso falso. Nosotros no solamente, hermanos, entonces ahora con esas 2 bestias, la iglesia del Señor no debe postrarse ni a la primera bestia ni a la segunda bestia, no debe postrarse a los postulados del mundo, ni debe postrarse a los postulados que se meten dentro de la iglesia disfrazados para que igual llevarnos al mundo. No. Y número 3, la marca o número de la segunda bestia, que ay padre, todo el mundo ha querido aquí opinar. La marca o número de la segunda bestia. Versículo 16, la bestia hace marcar en la mano o en la frente a todos los hombres esa imagen para que la adoren. Ahora dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¡Ay, Señor Jesucristo! Cuando salieron las, ¿cómo se llama? Las barras, el código de barras. Sí. Cuando salió el famoso microchip. Cuando salió ahora el COVID, la vacuna del COVID. La tarjeta débito.
Y ahora que la tarjeta de débito también. ¿Qué más? El código QR. O sea, la gente siempre ha pensado que la marca, el Wi-Fi también, la gente siempre ha pensado que la marca es literal. Y esperan eso. Ahora, el punto de esta marca es que dice, se les pone en la frente y en la mano derecha a todos. Vamos a mirar, hermanos, que esa marca es una imitación de Dios. Recuerden que estamos hablando del falso profeta. Él viene a imitar todo lo que hizo Cristo, viene a imitar todo lo que hicieron los apóstoles, con los milagros y señales, todo eso. En Apocalipsis 7, 2 al 4, y luego me salto al 9, 4, hablamos de que el Señor ha marcado a su pueblo y Satanás no se va a quedar atrás, va a hacer lo mismo, va a imitar esa marca. Habíamos visto en Apocalipsis 7, 2 al 4, dice que vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciéndoles, mire, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿quién es el primero que sella aquí en Apocalipsis? Dios. Ya sabemos que este sello se refiere al sello del Espíritu Santo, que cuando creímos en Jesús fuimos sellados con el Espíritu Santo. Habíamos dicho ahí que el sello, la marca, es para decir a quién pertenecemos. Así que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para pertenecerle a Dios. Y luego dice, sí, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Ahora el 9:4 dice, y se le mandó que no dañase a la tierra, que es una repetición de a la hierba o a la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. El daño ahí es para los hombres que no tuviesen el sello en su frente, indicando que hay otros que sí tienen el sello de Dios en su frente. Así que de la misma manera podemos leer ahora que hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Ahora, yo sé que pueden haber muchas interpretaciones, pero brevemente le voy a dar la mía. ¿Por qué en la mano y por qué en la frente? La frente está hablando del conocimiento, de los postulados, de los pensamientos, de lo que se cree. Y la mano es la obra, es decir, lo que se hace, porque tú y yo hacemos de acuerdo a lo que pensemos. Todos los seres humanos hacen lo que piensan. Así que si Satanás la marca, que no es un sello, que no es una marca, ya están marcados en el sentido de que los postulados del mundo y del falso profeta que se metió a la iglesia trajo los postulados del mismo dragón que es el diablo y se los marcó su frente, es decir, se los metió en su cerebro para que ahora actuara, para que ahora obrara. Se le marcó la mano, le selló la mano para que ahora actuara e hiciera todo lo que quiere que haga. Es una invitación entonces. La marca indica entonces que se pertenece a alguien o a Dios o a Satanás. Apocalipsis 14:1 dice, después miré y he aquí, solo vamos entre 8 días, el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Note, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Que tenían el nombre de él, el nombre del cordero y el nombre de su padre escrito en la frente. Otra vez esa marca implica que entonces estos fueron sellados en la frente porque tienen los pensamientos de Dios, porque tienen la palabra de Dios, porque tienen los postulados de Dios aquí. Y cuando tú y yo tenemos los postulados de Dios aquí, no necesitamos más postulados, hermano. Con los de Dios nos basta y nos sobra. Suficiente la palabra de Dios como para estar pensando en cositas del mundo triviales. ¿Qué indica esto entonces? Que el sello o el nombre del verdadero creyente, porque el sello aquí se conjuga con el nombre, es invisible. Como también lo es la marca del incrédulo, porque esto es espiritual. La gente está esperando algo visible, ¿no? Esto es invisible. La marca también puede significar que los seguidores de Cristo y los de la bestia están estampados como la imagen o el carácter de su respectivo líder. Eso me asusta. Cuando dice que los selló a todos, estampó el carácter del dragón, de la bestia, y la segunda bestia, el otro profeta, los estampó ahí para que ellos hicieran de acuerdo allá. La marca en la frente, ya lo dije, representa el compromiso ideológico.
y en la mano el resultado práctico de ese compromiso ideológico en cuanto a esta parte. Versículo 17, la marca o nombre identifica a quien puede comerciar. Esto es interesante porque dice, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces aquí la gente, ¿va a llegar ese día? No ha llegado. ¿Cómo que no? ¿Por qué la persecución contra la iglesia? Porque la iglesia no se amolda al sistema. ¿Qué es lo que quería Roma? La iglesia se le salió. Entonces perseguirlos, en esa persecución hay prohibiciones. ¿Qué estamos viendo nosotros? Y voy a poner un ejemplo palpable y hablemos mejor del vecino. ¿Por qué Estados Unidos le negó la visa al vecino? A Venezuela. Porque no se amoldó a los postulados. Entonces le negó, le prohibió. Es lo mismo, los sistemas eso es lo que hacen. No sé si llegue ese día, puede ser, no estoy tan seguro. Si el anticristo es literal y va a llegar, entonces esto va a ser, y la gente y la iglesia que esté en ese tiempo va a sufrir mucho. Pero déjeme decirle que esto ya está ocurriendo. Nosotros no conocemos el Medio Oriente, en China, no sabemos, pero eso está pasando, tienen que esconderse. ¿Usted sabía que hay lugares donde políticamente les cierran las oportunidades a los que no votaron por los que están en el poder? Y usted sabía, hermanos, o no sabía de pronto, pero yo vi videos, hermanos, de mucha gente firmando, de los que fueron a marchar ahora en la protesta que hubo. Yo digo, ¿para qué firman? ¿Para ir a cobrar o para ir a buscar después algo que les beneficie? ¿Y por qué no para todos? Lamentablemente eso es así, tanto a nivel religioso como a nivel político es así. Entonces, ese número precisamente es para identificar un grupo de personas, para no darles oportunidades y para oponerse a los que creen diferente. Por eso, hermano, estoy yo apegado más del Señor. Ahora, la marca es una especie de permiso para poder entonces operar en ese gobierno y, ¿por qué no dentro de la misma iglesia? ¿O no? Hermano, ¿sabía usted que yo he sido afectado muchas veces, pero en la última? El hermano Jorge Inali lo sabe porque ellos lo vivieron de primera línea. Sacarme literalmente, cerrarme literalmente en una iglesia a la predicación, porque no estaba de acuerdo. Y gracias a Dios eso hizo que esta iglesia naciera. No sé si se acordará a mí porque ellos llevaban apenas como 2 mesecitos ahí, estaban muy nuevitos. Y me acuerdo que hasta Jorge una vez le decía a la hermana Nali, y yo no sé qué hacer, ¿nos quedamos con el gordito o nos quedamos con quién? No, pero es que te predica así, es que esté muy amoroso, ¿sí o no? ¿Te dijo eso, gordito o no? Y yo entiendo porque él llevaba 2 meses apenas y no sabía si quedarse con el gordito, con el amor, o en este caso conmigo que predicaba la palabra. Al final, gloria a Dios, tomó la decisión para acá. Termino con el número de la bestia, es un número de hombre. 666, versículo 18. Regáleme 5 minutitos porque necesito terminar acá. Versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. ¿Sabe por qué habla esta advertencia? Aquí hay sabiduría y el que tiene entendimiento, es decir, nosotros tenemos que tratar de mirar, que no es fácil. Cuente el número de la bestia. ¿Número de la bestia? Pues es número de hombre. Ahora usted entiende por qué estamos hablando del humanismo. Y su número es 666. Aquí ha habido mucha conjetura, hermanos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No, ese fue Nerón, no, ese fue Diocleciano. Más acá, eso fue Hitler, eso fue Stanley, eso es el Papa. ¿Y quién es ese? ¿Qué es ese número? ¿Qué número de hombre dice? Me llama la atención que dice que primero dice el número de la bestia. Ese número de la bestia es el número de hombre. Ahí ya quedamos claros. Y nos da otra vez el 666. Yicavir aquí dice lo siguiente, lo traigo porque me llamó la atención. Dice, el número 7 se refiere a la integridad y se repite a lo largo del libro, el 7. Sin embargo,
666 aparece solo aquí, en esta referencia. Esto sugiere que los 3:6 están pensados como un contraste en los 7 divinos a lo largo del libro y significan incompletitud e imperfección. Es decir, si el 7 es perfección y completo, este es incompleto e imperfecto. Luego dice, y habla, noten, el 6º sello, la 6ª trompeta y la 6ª copa representan el juicio de Dios sobre los seguidores de la bestia. Sí, es interesante porque esas trompetas, esos sellos hablaban era del juicio de Dios sobre los impíos. Luego dice, la 7ª trompeta, por el contrario, representa el reino eterno de Cristo, aunque también incluye el juicio final. El 7º sello y la copa 7ª todavía representan un juicio, pero uno que por implicación y en los contextos más amplios de estos dos pasajes termina en el establecimiento del reino de Dios. Entonces, mientras que el 6 es juicio para los impíos, el 7º es el reino de Dios. Esto nos va a acercar un poco más entonces a entender qué ese número es. Entonces el 6, hermanos, es el juicio de Dios a los hombres y el 7 es el reino de Dios y el de los creyentes. Ahora comparemos el contraste que encontramos entre el capítulo 13, versículo 18 y capítulo 14, 1. Yo voy a leer estos dos, es decir, el último versículo del capítulo 13 y el primero del 14, y quitémosle los títulos y el capítulo y todo, y yo voy a leerlo recto, porque así se escribió. Mira lo que dice. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que el número es de hombre, y su número es 666. Después miré, es decir, en ese mismo entendimiento, después miré, y he aquí el cordero. Mira el contraste que hace con el número de la bestia y el cordero inmediatamente. He aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hace un contraste inmediatamente entre un número que es el sello de la bestia, inmediatamente el número que dice acá que es el nombre del cordero y del padre en la frente. ¿Qué podemos decir entonces? Como yo lo dije al comienzo, 3 nombres de Dios perfectamente para hablar de los 3 7, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablan de la perfección. Pero ahora 3 nombres de la trilogía satánica 666 para hablar del dragón, de la bestia y del falso profeta. O como lo dicen otros, dragón, bueno, Satanás, anticristo y falso profeta, porque así es que dragón es Satanás, eso sí yo lo sé. Pero la bestia, anticristo, falso profeta, la trilogía satánica. Entonces, el número 666 habla del humanismo. Volvemos a lo mismo. El nombre de la bestia, el número de la bestia, el sello de la bestia. ¿Por qué sella? Y eso en el contexto religioso. Porque si allá la primera bestia hace que la adoren y el humanismo se centra en ellos, entonces ahora dentro de la iglesia se metió el humanismo también para ver cómo van a adorar allá. Y todo eso termina en adoración a Satanás. Así que el número 666 es aquel número que no alcanzó a ser 777 y es el número del hombre, y toda su actividad se centra en el hombre. La importancia de una iglesia bíblica donde el centro es su palabra, donde el centro es Dios, donde el centro es la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Yo le doy gracias a Dios por permitirnos llegar aquí. Amén. Y vamos a seguir, hermanos, en ese progreso. Concluyo con lo que dijo Chicabel. La humanidad fue creada en el 6º día, pero sin el 7º día del propio descanso de Dios que Adán y Eva fueron diseñados para cumplir, habrían sido imperfectos e incompletos. El 666 enfatiza que la bestia y sus seguidores no cumplen con los propósitos creativos de Dios para la humanidad. Dios creó al hombre al 6º día, pero tenemos que entrar al 7º, que es el día de reposo del Señor. Pero la humanidad perdida y caída, y las iglesias humanistas se quedaron en el 6º día, complaciéndose a sí mismos y olvidándose de los propósitos de Dios. Así que lo que nos dice aquí este tema de hoy es que esa bestia quiere sacar a lo que se considera iglesia y enviarlo al mundo. Pero tú y yo, hermanos,
gracias a Dios no lo vamos a permitir, porque no nos puede enseñar. Amén. Terminamos hoy la segunda bestia. En nuestro estudio hoy vimos 3 cosas: el propósito de la segunda bestia, las grandes señales de la segunda bestia y la marca o número de la segunda bestia. Que Dios les siga bendiciendo.